Bien, jóvenes, antes de iniciar el nuevo caso, recordar que estamos haciendo el análisis de riesgo de las salteñas hamacas, el caso que estamos viendo. Y hemos hecho todo el proceso, ¿no? Ahora nos falta ver las conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿cuáles son los tics? A ver. Bueno, antes de que ustedes me compartan, le voy a dar unos tics. A ver, conclusión número 1. ¿De qué tiene que hablar usted? En la conclusión número 1, usted podría hablar tenemos celdas ocultas, mostrar. Usted podría hablar de los indicadores de rentabilidad, ¿ya? Entonces, en la conclusión número 1, ustedes podrían hablar de las conclusiones de rentabilidad, o sea, hablar de la rentabilidad del proyecto. Es decir, escribir un párrafo en función a los indicadores de rentabilidad. En este caso, podría ser el proyecto de inversión de acuerdo al valor actual neto es rentable, puesto que se cubre el costo de oportunidad y además se genera riqueza por un valor de bolivianos, este importe expresado en valores actuales. Entonces, ese es el primer párrafo. Conclusión número 1, el proyecto rentable, chicos. Conclusión número 2. Ahora, con fin o sin fin. Es decir, el proyecto es más rentable con financiamiento o sin financiamiento. Segunda conclusión. Entonces, si es con financiamiento o sin financiamiento. Por ejemplo, acá tenemos con financiamiento, tenemos este banco. Sí, tenemos este banco. Este es con financiamiento. Pero si fuera sin financiamiento, seguramente este banco, chicos, aumentaría o disminuiría. Si fuera sin financiamiento. ¿Qué dicen ustedes? Disminuye, Lizzy, porque la Disminuye. deuda siempre es más económica. Genial. Entonces, ese dar lugar al segundo párrafo, ¿no? O sea, acá diría usted, el proyecto de inversión es más rentable con financiamiento que sin financiamiento. ¿Debido a que la deuda genera escudo fiscal? Es decir, la deuda hace que paguemos menos impuestos y aminora el tamaño de la inversión. Ahí tienen ustedes conclusión número 2. Conclusión número 3. ¿De qué pueden hablar? En la conclusión número 3, ustedes pueden hablar del análisis de sensibilidad, es decir, cuáles son las variables más sensibles. ¿Sí? Ustedes pueden hablar del análisis de sensibilidad. Es decir, cuáles son las variables más sensibles del proyecto de inversión. Ese sería otro párrafo. ¿De qué más pueden hablar? C3, C4. Podrían hablar del coeficiente
de variación, chicos, y la probabilidad de éxito. Es decir, fíjense que tiene un coeficiente de variación que supera el 100%, un coeficiente de variación del 308%, lo cual nos da una probabilidad de éxito del 63%. Es decir, que tenemos un proyecto altamente volátil, es decir, altamente riesgoso, con baja probabilidad de generarnos rentabilidad. Entonces, ahí tienen ustedes 4 párrafos. Recomendación 1. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Aceptar o rechazar el proyecto? Entonces, de acuerdo a los indicadores de rentabilidad y de riesgo, nosotros concluimos que el proyecto debería aceptarse o rechazarse. Alguien dirá, profesor, yo acepto el proyecto pese a que tenga baja probabilidad de éxito. No está mal, porque el proyecto es rentable, pero altamente riesgoso. Alguien dirá, profesor, yo acepto el proyecto pese a que tiene un elevado nivel de riesgo. Entonces, no existen conclusiones malas si es que usted las sabe justificar. Recomendación 2. ¿Qué recomienda usted? ¿Con fin o sin fin? ¿Recomienda que se haga el proyecto con financiamiento o sin financiamiento? Si es con financiamiento, tendría que elegir. Si es con financiamiento, sería ¿cuál sistema de amortización? ¿Alemán, francés o americano? Usted tiene que recomendar, si es con financiamiento, qué sistema le conviene más a este proyecto de inversión. Recomendación 3. Acciones de mitigación del riesgo. Si usted ya identificó, cuáles son las variables más riesgosas, el siguiente paso es plantear acciones de mitigación. Es decir, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué proponen ustedes para que estas variables, no nos impacte demasiado? Por ejemplo, ya hablamos en la anterior sesión, precio de venta estratégico, estrategia de interacción hacia atrás, negociar contratos a futuro con los proveedores, esfuerzo de marketing. Es decir, ¿qué acciones usted plantea para que estas variables no nos impacten demasiado? Esas son las acciones de mitigación. Si usted plantea... Sí, pregunte, por favor. Dentro del análisis de las variables, por ejemplo, el BAN tiene poca elasticidad con respecto al costo del financiamiento, al aporte de los socios, el CAE, ¿no? Bueno, el CAE del proyecto. Indica que tiene mucha sensibilidad en el sentido que puede aumentar y disminuir ampliamente. Sin embargo, eso no implica que le genere mucha
mucha variabilidad al van. En el análisis de Tornado decía que por el 1% de variabilidad del CAE de la tasa, el van varía en 1.09, ¿no? Sin embargo, con respecto al CAE, sin embargo, cuando analizamos si es con financiamiento o sin financiamiento, ahí estamos poniendo de que obviamente con deuda es mucho más económico. ¿Cómo traduzco eso para hacer una comparación con la probabilidad de éxito del proyecto, en realidad que es del 63% de que sea mayor a 0, de que el proyecto tenga un van positivo, siendo que este es un proyecto de alto riesgo porque tenemos un coeficiente de variación bastante alto. Sin embargo, no está siendo muy afectado por el CAE. Genial. Ahora, no olvidemos que el CAE es la expectativa de rentabilidad del inversionista, ¿sí? Sí. Es la expectativa de rentabilidad del inversionista. De todas las variables que hemos analizado, se observa que la variable que tiene mayor incidencia en el valor actual neto es la expectativa de rentabilidad del inversionista. Noten ustedes que no hemos analizado cuán sensible es el proyecto de inversión, ante el porcentaje de financiamiento. Ese es un análisis que no hemos hecho, que sería interesante hacerlo. Es decir, ¿qué pasaría si aumentamos la deuda nueva? Sí. ¿Qué pasaría si aumentamos la deuda de un 10% o si la reducimos en un 10%? Ese análisis no lo hemos hecho. Entonces ahí veríamos cuán sensible es el proyecto de inversión ante el aumento o disminución del porcentaje de financiamiento. Lo que sí podemos decir de que si no usamos deuda, recuerden este valor 113 con deuda, pero si no usamos deuda, acá le coloco 0. Miren cómo baja, ¿no? De 113 a 82. Disculpe, pero en el análisis de sensibilidad es algo que no estoy aterrizando un poco. En el análisis de sensibilidad me sale que el CAE le genera muy poca variación al van, y siendo que este tiene una variabilidad, puede tener una variabilidad alta, pero no me perjudica tanto al van, por eso la elasticidad es 1.09, entonces eso es lo que me está un poco confundiendo, ¿no? Porque si yo interpreto que la variable es genera un efecto muy fuerte en la elasticidad del van, o sea, ¿qué significa que el van puede aumentar o disminuir drásticamente? Sin embargo, no está siendo muy contundente en ese aspecto. Sin embargo, la variabilidad del CAE puede oscilar bastante alto, pero no me perjudicaría en sí al van, ¿no? Y eso que estamos hablando solo de la inversión, no estamos hablando de la deuda. Ok, es como dice... Eso me tiene un poco confundida en la interpretación de las variabilidades, porque vemos que el proyecto es muy sensible a un cambio en el precio y en los costos, que son los dos aspectos que para hacer el proyecto se tendría que tomar muy en cuenta, ¿no? Genial. A ver si entiendo su pregunta. A ver, voy a explicar, a ver si es lo que me está preguntando. A ver, como dice el polarizador, vamos por partes. A ver si tengo celdas ocultas por aquí. Sí, tengo celdas ocultas. Vamos a mostrar todo eso. Mostrar. Ok, me voy a ir al final.
nosotros estamos evaluando este proyecto de inversión. Se lo puede evaluar de dos maneras. La primera es partiendo del flujo de caja libre. Es partiendo del flujo de caja libre. Si nosotros partimos del flujo de caja libre y tenemos una estructura de financiamiento, deuda y patrimonio, de esta estructura de financiamiento nosotros calculamos el costo promedio ponderado de capital y con estos dos insumos calculamos el valor actual neto, el BAN. Y bueno, y los demás indicadores, pero el BAN es el mejor indicador de evaluación. Es una manera. Sin embargo, nosotros en este proyecto de inversión, tenemos acá deuda, tenemos equity. Si nosotros, la evaluación que estamos haciendo, estamos partiendo del flujo de caja del accionista. Es decir, estamos evaluando el flujo de caja después de haber pagado la deuda y estamos trabajando no con el costo promedio ponderado de capital, estamos trabajando con el CAE, que es la expectativa de rentabilidad del inversionista. Y en función a estas dos variables, hemos calculado el valor actual neto. Ahora, el valor actual neto, o sea, el BAN, bajo este esquema, el BAN está en función de varias variables. Está el precio de venta, está el costo variable unitario, está la demanda, están los costos fijos y está la tasa de descuento. Dentro del análisis que hemos hecho, hemos identificado que las variables que más afectan al BAN, es el precio de venta y el costo variable. La variable que menos efecto tiene en el valor actual neto es la expectativa de rentabilidad del inversionista. Sí. Uh-huh. Y la expectativa del inversionista está en función del riesgo del proyecto. Ahora, si el inversionista hace este análisis, ¿no? O sea, hace este análisis, identifica que el proyecto es altamente riesgoso, tiene poca probabilidad de ganar, es una vez hecho el análisis del proyecto. Entonces, el inversionista es altamente probable que si él percibe elevado riesgo, aumente su expectativa de rentabilidad. Sí. Pero esta expectativa de rentabilidad, hecho el análisis de sensibilidad, aún pese que él aumentaría su expectativa de rentabilidad, es la variable que menos afecta. Es. Uh-huh. Sí. Entonces, nosotros debemos concentrarnos entonces en las acciones de mitigación, en mitigar la variable que más afectan al banco, como ser precio y costo. Precio y costo. Una vez que uno plantea estas acciones de mitigación de riesgo, la probabilidad de tener un BAN mayor a 0 aumenta. Es decir, una vez planteadas acciones de mitigación de riesgo, lo que ocurre es que la probabilidad de generar un BAN
mayor a 0 aumenta. Y una vez planteadas las acciones de mitigación de riesgo, es muy probable que el inversionista reduzca sus expectativas de rentabilidad, puesto que ya se está dándole solución, es decir, acciones de mitigación para que estas variables que son altamente sensibles no nos impacte tanto en el futuro. Ese Ahora, análisis, sí, pregunte. no, eso era lo que me tenía confundida, ahora sí. Gracias. Genial, perfecto. Entonces, una vez planteada la acción de mitigación, la probabilidad de éxito de un proyecto de inversión aumenta, pero eso lo vamos a llegar a ver cuando veamos el tema del Crystal Ball. ¿Por qué digo con el Crystal Ball y no con las herramientas que tenemos actualmente? Si ustedes se dieron cuenta, hemos demorado bastante en hacer este caso. Hacerlo con las herramientas nativas de Excel es bien, es importante, pero es altamente moroso, ¿no? Vamos a hacer otro caso más con las herramientas de Excel y ya esperemos que los futuros casos ya los hagamos con Crystal Ball, y para eso es importante que todos tengan el programa para que así me puedan seguir, ¿no? Genial. ¿Se entiende lo que he explicado, señores? Sí, Licen, gracias. Genial. Sí, Licen. Entonces, tiene que plantear acciones de mitigación de riesgo, ¿no? Entonces, fíjense, estos son los tics que les doy para que ustedes me redacten conclusiones y recomendaciones para el examen final. Y ya con esto, nosotros podemos pasar a la solución del caso satélite.